Hola chicos, bienvenidos a otro video tutorial de Física 2. Vamos a abarcar el tema de potencia eléctrica, un tema muy sencillo. Van a poder observar también la resolución de algunos ejercicios y el procedimiento que se utiliza para llegar al resultado. Vamos para allá. Ok, ya estamos aquí en la sección de ejercicios del tema de potencia eléctrica. Algo que quiero comentarles es que la potencia eléctrica está en cualquier aparato eléctrico, ¿sí? Llamémosle celulares, laptops, hornos de microondas, parrillas eléctricas, estufas eléctricas, refrigeradores, televisores. Todo aparato eléctrico genera potencia eléctrica. ¿Y cómo podemos saber? Por el calentamiento que sufren cada uno de ellos. Si ustedes tienen su celular y tocan su celular después de un tiempo de haber llamado, está caliente, se siente caliente. ¿Por qué? Porque precisamente está generando, desarrollando cierta potencia eléctrica para poder realizar un trabajo, en este caso hacer una llamada, ¿verdad? Entonces todo eso, todos esos aparatos generan potencia eléctrica y lo podemos notar de esa manera. Para calcular la potencia eléctrica tenemos tres fórmulas básicas. Una de ellas es la que está de este lado izquierdo, que es potencia eléctrica igual a corriente al cuadrado por resistencia y cuadrada por R. La otra es potencia igual a V cuadrada por R, es decir, voltaje al cuadrado por R. Y la otra es potencia igual a voltaje por corriente o V por I. Ustedes ya sabrán que la resistencia, la resistencia, la resistencia, las unidades son los ohms, ¿verdad? ¿Y cuál es su símbolo? Pues la omega, así. Y la corriente es los amperes. Y le ponemos una mayúscula. Eh, la, el voltaje es voltios y colocamos una B mayúscula. Y la potencia son los watts y lo ponemos como una W. Estas son las unidades de cada uno de los elementos. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a resolver algunos ejercicios y van a poder observar cómo se hace. Vamos al primero. Aquí, primero que nada, vamos a analizar el enunciado que nos piden, ¿verdad? Déjenme sacar aquí mi calculadora. Permítanme, que les estoy tapando la imagen. ¿Dónde está? Calculadora. Ahí, perfecto. Deja que abra la calculadora. Ahí está. Ok, ya la tenemos aquí, por si la vamos a necesitar. Entonces, aquí el enunciado nos dice lo siguiente. ¿Qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes? Una parrilla eléctrica, ¿no? Las que antes se utilizaban para calentar, que todavía existen, donde las conectas a la corriente eléctrica y tienen una resistencia que se pone al rojo vivo, ¿verdad? Esa es su resistencia. Entonces me dice que por esa resistencia circula una corriente de 6 amperes. Entonces, 6 amperes, aquí lo tenemos, circula una corriente de 6 amperes y se conecta a un voltaje de 120 volts. Y nos pide calcular cuál es la potencia eléctrica. Entonces, los datos que tenemos son corriente, o sea, I es igual a 6 amperes,
tenemos el voltaje, que es igual a 120 volts, ¿verdad? Entonces, aquí podemos calcular la potencia con la fórmula de V por I, voltaje por corriente. Entonces, el voltaje es de 120 volts y la corriente es de 6 amperes. Entonces, al multiplicar 120 por 6, nos va a dar 6, 12, 720 watts. Perfecto. Ya tenemos entonces resuelto la primera pregunta que nos indica el enunciado. Vamos con la siguiente pregunta, porque son varias. La siguiente pregunta nos dice, la energía eléctrica consumida en kilowatts hora, estos son kilowatts hora, al estar la parrilla encendida durante 45 minutos. ¿Ok? Entonces, todo aparato eléctrico cuando está conectado a la clavija, al enchufe, a la corriente, está consumiendo potencia. Y esa potencia se refleja en sus medidores. Los medidores que tienen ustedes de CFE calculan los kilowatts hora. Es por eso que vienen los de CFE, toman lectura y ya ven cuánto vas a pagar, ¿no? Bueno, ellos miden en kilowatts hora. Entonces es lo que vamos a calcular. ¿Cuántos kilowatts hora está generando esa parrilla durante 45 minutos de estar conectada? Entonces, primero tenemos que tomar el valor de 720 watts y pasarlos a kilowatts. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso es lo importante, ¿no? ¿Qué vamos a eliminar? Pues los watts, estos que ya tengo aquí, para pasarlos a kilowatts, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que tomar como factor de conversión es que un kilowatt es igual a 1000 watts, ¿verdad? Y de aquí pues ya podemos eliminar los watts con los que tengo acá y me quedan kilowatts. Y solamente tenemos que hacer la división, perdón, de 720 sobre 1000. Podemos tomar la calculadora. 720 entre 1000 nos da 0.72. Entonces va a ser 0.72 kilowatts. Ahí está. Ya transformamos los watts a kilowatts. Ya hicimos la mitad del cálculo. Ahora me dice que la parrilla está conectada durante 45 minutos. Entonces tomamos los 45 minutos que nos dice que está conectada a la parrilla y los vamos a transformar a horas. Para eso tenemos que tomar un factor de conversión. Ahora, ¿qué tenemos que eliminar? Los minutos, ¿no? Entonces los minutos tienen que ir abajo. Y entonces podemos decir que una hora, ¿verdad? Tiene ¿cuántos minutos? Una hora. ¿Cuántos minutos tiene? Ah, pues tiene 60 minutos. Perfecto. Entonces aquí eliminamos minutos con minutos y hacemos la división de 45 entre 60. Tomamos la calculadora otra vez. 45 entre 60, borramos lo que ya no nos sirve. 45 entre 60. Y esto es igual a 0.75. Entonces va a ser 0.75 horas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Multiplicar, ¿sí? Multiplicar los kilowatts por las horas. Vamos a hacerlo acá abajo. Entonces aquí ponemos equivalencia en kilowatts hora. Es lo siguiente, vamos a multiplicar lo que nos dio en kilowatts horas, que es 0.72 kilowatts horas, kilowatts, perdón, por 0.75
que nos dio del valor de convertir los minutos a hora. Y esto nos va a dar un valor de, son tombaburros, 0.72 por 0.75, 0.54. Entonces aquí nos dio 0.54 kilowatt hora. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás consumiendo 0.54 kilowatts por hora. ¿Sí? Ok. Pero ya entonces ya respondimos aquí la segunda pregunta, ¿verdad? La segunda pregunta que nos dice la energía eléctrica consumida en kilowatts hora durante 45 minutos. Ya lo tenemos, es 0.54 kilowatts hora. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de la parrilla si el precio de un kilowatt hora es de 40 pesos? Aquí, disculpen, aquí me equivoqué por ese signo, error de dedo, entonces me dice que un kilowatt hora equivale a 40 pesos. 40 pesos, entonces aquí tenemos que hacer ¿qué? Pues una regla de 3, simplemente. Aquí le ponemos consumo. Entonces, aquí, si un kilowatt hora es igual a 40 pesos, ¿verdad? Que es lo que vale un kilowatt hora, y estamos consumiendo 0.54 kilowatt hora, nada más es multiplicar 0.54 por 40. Vamos a la calculadora. 0.54 por 40 pesos, que vale 21.6. Entonces es 21.6 pesos. 21 pesos con 6 centavos. ¿Eh? Es lo que yo pagaría durante los 45 minutos que la parrilla está conectada. Obviamente que si se prolonga más el tiempo de la parrilla de estar conectada, pues pagaría más, ¿verdad? Entonces, si el kilowatt hora tuviera un valor de 40 pesos, pues es lo que yo pagaría durante esos 45 minutos. Esto está fácil, ¿no? Entonces, aquí calculamos los kilowatts hora, ¿verdad? Calculamos en horas cuánto valen los 45 minutos, calculamos los kilowatts hora que consumimos y calculamos lo que tenemos que pagar de ese consumo. Y así es como le hacen los de CFE cuando van a tu casa y calculan el precio y posteriormente te llega tu recibo y ahí viene la cantidad a pagar. De hecho, en tu recibo te ponen los kilowatts hora que tú consumiste. Obviamente tendrías que saber cuál es el valor de un kilowatt hora para CFE, ¿verdad? Porque va a variar. Y ya así tú puedes hacer el cálculo o la estimación de cuánto pagarías. Está fácil, ¿no? Es un problema muy práctico. Bueno, ahora vamos al siguiente ejercicio, es algo más sencillo, y nos dice, obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohms y por ella circula una corriente de 3 amperes. Ok, los datos que nos da de este problema es lo siguiente, tenemos resistencia de 40 ohms, tenemos una corriente de 3 amperes, ¿verdad? Entonces tenemos resistencia y corriente, no podemos utilizar voltaje por corriente, no podemos utilizar esta fórmula, esta pues, no nos serviría porque no tenemos el voltaje, tenemos la corriente pero no el voltaje, entonces lo que nos puede servir es la siguiente, I cuadrada por R, si tenemos corriente, sí, vale 3 amperes, tenemos resistencia, sí, 40 ohms, entonces la potencia va a ser igual a 3 amperes al cuadrado, que va a multiplicar por R, que son 40 ohms,
Ujú. Entonces 3 por 40 me va a dar una potencia de 120 watts. Y listo. Esa tostadora está consumiendo 120 watts. Ujú. Fácil y sencillo el problema, ¿no? Bien, vamos al siguiente y nos dice, un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Y la pregunta es, ¿cuál es la resistencia del filamento? El filamento es el resortito que tiene el foco dentro, ¿verdad? Que cuando lo prendes brilla, y en la imagen se puede notar que se pone en rojo vivo. Ese es el filamento. Entonces, el foco está conectado a 120 volts y es de 100 watts. Ustedes cuando van a la tienda, ¿no? Denme un foco de 60 watts o de 70 watts o de 100 watts, ¿no? Entonces, es eso. Entonces tenemos que calcular la resistencia de ese filamento. Potencia es igual a voltaje por corriente. No nos sirve eso porque no tenemos ahí la resistencia para poder despejarlo. Potencia es igual a corriente al cuadrado por R. Tenemos ahí la corriente al cuadrado, pero no tenemos el voltaje. Tenemos la otra fórmula, que es potencia igual a V cuadrada sobre R, sobre resistencia. ¿Nos sirve esa fórmula? Sí, claro. Tenemos el voltaje, es de 120 volts, tenemos la resistencia, sí, de ahí podemos despejarlo. ¿Verdad? ¿Cómo quedará despejada aquí la resistencia? Resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Y haciendo la sustitución de los valores, voltaje al cuadrado es 120 al cuadrado entre potencia, que es 100 watts. Aquí podemos eliminar un 0 con otro 0 y nos va a quedar 12 sobre 10. Entonces va a ser 12 sobre 10, que es voltaje al cuadrado. Aquí tenemos que, no, perdón, aquí me equivoqué en el procedimiento. Una disculpa, aquí tenemos que primero elevar al cuadrado los 120 volts. Entonces tomamos la calculadora. Ujú. Mm, Entonces calculamos, borramos esto que no nos sirve, abrimos un paréntesis y 120, cerramos. No coloco aquí la calculadora. Está, ok. Sería 120 esto al cuadrado y nos va a dar un valor de 14.400. 14.400 volts al cuadrado, ¿verdad? Entre 100 watts. Ahí está. Pues ya teniendo esto, hacemos la división. Déjenme sacar otra vez la calculadora. Sería 14.400 entre 100, 144. Entonces, la resistencia de ese filamento es de 144 ohms. Y listo. Ese es el valor de la resistencia del filamento. 144 ohms. Está fácil, ¿no? Entonces nada más recuerden que primero tenemos que hacer o elevar al cuadrado, en este caso los 120 volts. A mí se me pasó, a ustedes no tienen que pasarse. Ese paso, no disculpa. Entonces primero elevamos 120 volts al cuadrado, ya que tenemos elevado los 120 volts al cuadrado y obtenemos el resultado, lo dividimos entre 100 y obtenemos una resistencia de 144 ohms. ¿Ok? Bueno, ese es un problema. Vámonos a otro, ya con resistencias. Sencillo. Nos dice lo siguiente. Calcula la potencia generada en la resistencia R1 si el voltaje de la fuente es de 6 volts. ¿Cuál es la fuente? La batería, ¿no? Es la que tenemos acá abajo. Esa tiene un valor de 6 volts. ¿Cuál es R1? Vamos a identificar cuál es R1. Esa que tengo acá, ¿verdad? Entonces nos piden calcular la potencia.
Para yo poder empezar a calcular la potencia, tengo que primero calcular la resistencia total. Ujú. Resistencia total. Eh, la resistencia total tenemos que hacerla por partes. Primero yo estoy observando que tengo dos resistencias, las cuales, estas que estoy punteando, las cuales están en paralelo, y son dos. Entonces, para calcular la resistencia total en paralelo de esas dos resistencias, utilizamos la fórmula. ¿Cuál fórmula habíamos dicho que íbamos a utilizar? ¿Se acordarán ustedes? Bueno, si ustedes se acuerdan, la resistencia total la podemos calcular con la siguiente fórmula. R1 por R2 entre R1 más R2. Obviamente aquí no es R1 ni R2, aquí sería R3 y R2. Por lo tanto, aquí sería R3 por R2 entre R3 más R2. Sustituimos valores. ¿Cuánto vale R3? Vale 3 ohms. ¿Cuánto vale R2? Tiene un valor de 2. Entre 3 más 2. Entonces, resistencia total. Arriba nos da 3 por 2 son 6. Y abajo 5. 6 quintos, ¿verdad? Esto es un aproximado a tener un valor en decimal de 1.2, ¿verdad? 1.2 ohms. Ahí está, ya lo tenemos. El valor de la resistencia equivalente o resistencia total de esas resistencias en paralelo. Entonces quiere decir que estas dos resistencias R2 y R3 la puedo sustituir por una resistencia de 1.2 ohms y el circuito quedaría de la siguiente manera. Tenemos aquí la resistencia que es R1 igual a 3 ohms y acá tenemos ya el equivalente que es de 1.2 ohms. De este lado tenemos entonces la batería. Cerramos el circuito. Tenemos 6 volts, ¿verdad? Y ya tenemos dos resistencias que están en serie. Ya es más fácil. La resistencia total en serie es igual a sumar R1 más R total. Resistencia total en serie es igual a R1 que vale 3 más 1.2. Resistencia total en serie es igual a 4.2 ohms. Ahí está, listo. Ya calculé la resistencia total. Con ese valor de resistencia total ya puedo calcular la potencia. ¿Cuál fórmula nos va a servir? Potencia es igual a voltaje cuadrado sobre R. ¿Tenemos el voltaje? Sí, ¿no? ¿Tenemos la resistencia? También. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta el voltaje total. Pero acuérdense que aquí el voltaje total va a ser el mismo cuando tenemos circuitos en paralelo, pero aquí vamos a tener una resistencia en serie. ¿Por qué? Voy a bajar un poquito. Este circuito que tenemos aquí es equivalente a tener lo siguiente. Esas dos ya las sumé, por lo tanto voy a tener una sola. Y voy a tener aquí la batería, ¿verdad? Entonces la resistencia total aquí es de 4.2 ohms y el voltaje es de 6 volts. Ya tenemos una resistencia. Pero ¿qué crees? El circuito original es el que está acá arriba. Ahorita solamente calculamos la resistencia para poder calcular un elemento que nos va a pedir la fórmula, que es la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? ¿Cuánto vale la corriente? La corriente, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual la corriente? Sabemos que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces la corriente es igual a ¿qué? Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Esa es la corriente. Entonces tengo que calcular la corriente a través de esa resistencia. Ujú.
a través de esa resistencia. Entonces el voltaje que estamos manejando es de 6 volts entre una resistencia de 4.2 ohms, ¿verdad? Hacemos la división. Déjenme sacar la calculadora. Y sería 6, déjenme borrar que no me sirve, 6 entre 4.2. Este es igual a 1.42. Tomamos dos decimales. 1.42. 1.42 amperes. ¿Sí? Ahí está. Esa es la corriente que circula a través de esa resistencia. Entonces quiere decir que es mi corriente total, porque yo estoy tomando la resistencia total y el voltaje total. ¿Cuál es la resistencia total? Pues la de 4.2. ¿Y cuál es el voltaje total? 6 volts. Entonces, como estoy tomando dos valores totales, digámoslo así, entonces estamos calculando la corriente total. ¿Eh? Tiene que haber congruencia al momento de estar calculando. Entonces quiere decir, si nos vamos al circuito, quiere decir que a través de esta resistencia está circulando una corriente de 1.42. Déjenme subir un poquito más. Ahí está. Está corriendo una corriente de 1.42 amperes. Solamente esa resistencia de R1. A través de ella está circulando 1.42 amperes. Cuando llega a este punto donde están unidas las resistencias R2 y R3, aquí la corriente ya se va a dividir para abajo y para arriba. Entonces ese valor de 1.42 se va a dividir en dos, ¿verdad? Pero a mí no me importa cuando se divide, a mí me importa lo que sucede antes, lo que sucede en la resistencia 1. Y en la resistencia 1 circula una corriente de 1.42. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula que pusimos acá abajo para calcular la potencia, perdón, no nos sirve, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular la potencia? Con la otra fórmula. ¿Se acuerdan de la otra? Potencia es igual a corriente por R. Corriente al cuadrado por R. ¿Cuánto vale la corriente a través de esa resistencia? Si yo quiero calcular la potencia en esa resistencia, tengo que tomar en cuenta la corriente que circula a través de ella. Entonces es de 1.42. ¿Mm? Entonces tenemos que multiplicar 1.42. 1.42. Ay, no sé qué está pasando, permítame, perdón. Aquí 1.42 amperes al cuadrado. Y va a multiplicar por la resistencia. ¿De cuánto? ¿Cuánto es la resistencia? 3 ohms. ¿Ok? 3 ohms. Si multiplicamos esos dos, pues vamos a ver cuánto obtenemos. Sería entonces 1.42 al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado primero. 1.42 al cuadrado. Ahí está. Vamos a tomar todos los decimales. Y esto lo vamos a multiplicar por 3. Y nos va a dar 6.0492. Entonces va a ser 6.0492 watts lo que está generando esa resistencia. Entonces hay que ir viendo qué fórmulas nos sirven, pero también hay que ir viendo qué datos tenemos, ¿sí? Porque de nada nos va a servir utilizar una fórmula si nos falta un dato. Ya descartamos la fórmula que tenemos acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos servía. La fórmula que colocamos acá abajo, que es potencia igual a corriente al cuadrado por resistencia, esa es la que nos sirvió. ¿Por qué? Porque yo necesito la corriente que fluye a través de la resistencia de 3 ohms.
Yo necesito esa corriente y el valor de su resistencia, porque quiero calcular la potencia en esa resistencia. ¿Ok? Por eso calculé la corriente total. Porque acuérdense que la corriente total en un circuito en serie es la misma. Por lo tanto, la corriente en R1 siempre va a ser de 1.42, porque está en serie y no está en paralelo como las otras dos. ¿Ok? Bueno chicos, aquí terminamos este video tutorial. Espero que les sirva para poder realizar el cuestionario en la plataforma. Échenle ganitas, cuídense mucho. Nos vemos, hasta luego.